toda la diferencia en los mundos. Capítulo 22, éxito. Alduin aulló de dolor, mientras Yang se estrellaba contra su nuca, antes de que Gormlaith, empuñadura dorada, incapaz de resistir la oportunidad de vengar su muerte, blandiera su mandoble en su cabeza, rompiéndole algunos de sus dientes. Alduin los escupió con desdén, y se sacudió como un perro, tratando de desalojar a Yang, y se burló desdeñosamente de las lenguas. Sunifasga Afesehul. Era técnicamente cierto. No sentía miedo de las lenguas. Era el último Dovahkiin lo que le preocupaba. Ojalá Dragon Rend no existiera. Podría haber volado, usar su Tun y destruir a la suerte de estos advenedizos Hor. Acontuerto ignoró su burla mientras blandía su hacha de batalla contra el hocico de Alduin, golpeando fortuitamente la herida chamuscada en la armadura natural de Alduin que Jaune había infligido, antes de que Feldir el Viejo enviara un rayo a la cabeza de su hacha metálica, permitiendo que canalizara la corriente más allá de la gruesa piel de Alduin. El daño combinado, junto con desgarro de dragón que ya debilitaba tanto su cuerpo como su espíritu, finalmente superó su tremenda fortaleza, y Alduin se desplomó en el suelo, temblando débilmente. Las lenguas soltaron gritos de alegría, finalmente vengando todos los males que les había hecho el culto del dragón hace tantos milenios, y Gormlaith dio un paso adelante, listo para decapitar al símbolo de la opresión. Sin embargo, para su sorpresa, Yang se interpuso entre ella y su premio, ordenándole: «Espera. Tengo una pregunta para él». Las lenguas no querían esperar, querían justicia. Pero Yang era el último Dovahkiin, y había sido la clave para detener a Alduin para siempre. Era lo menos que le debían. Después de 7 milenios, que eran 7 minutos más, Yang se acercó a Alduin y le dio una fuerte patada en el ojo. Mientras él se movía, el dolor lo despertaba lentamente de vuelta a la conciencia. Ella le acercó un puño en llamas al ojo y exigió: «Antes de matarte, tengo una pregunta». Alduin gimió y trató de moverse, ganándose un puñetazo en el ojo por sus problemas. Mientras él rugía de dolor, ella dijo: «Intentémoslo de nuevo. ¿Dónde está el arco de Jaune?». Alduin no reconoció ningún nombre, pero no era un tonto. Gimiendo débilmente de dolor, preguntó: «¿Te refieres al Hor con el interesante Sil? El que te teletransportó mientras escapabas». Yang gruñó, ladeando el puño. «¿Qué pasó después de que te interceptó?» HRMMM, Balano Corón, S. Alduin refunfuñó apreciativamente, decidiendo jugar para ganar tiempo. «Después de que el Hor voló por los cielos y me apuñaló, cielos sobre la garganta del mundo», mientras Alduin escapaba, a Jaunearg le gustaba pensar en sí mismo como una especie de estratega. Al fin y al cabo, había sido él quien había ideado los planes que habían llevado a su equipo a través del Festival Vital. Había ayudado a acabar con el primer dragón. Había ayudado a acabar con los vampiros. Demonios, incluso había ayudado a obligar a Alduin, el maldito devorador de mundos, a retirarse, solo 5 minutos antes. Sin embargo, mientras volaba por el aire, impulsado por un grito con la fuerza suficiente para aplastar la cabeza de un dragón contra el suelo, se encontró pensando que también podía, a veces, idear algunos planes muy estúpidos. Jaune no pudo evitar gritar, incluso mientras sostenía su espada sobre su cabeza, con la punta afilada apuntando hacia el dragón negro, y comenzó a esperar que lo lograra. Si no lo hiciera, bueno, fue un camino muy largo. Alduin rugió de dolor, cuando la espada de hueso de dragón penetró a través de su piel y profundamente en su pierna, y comenzó a tambalearse, desequilibrado por el repentino peso. Volviéndose sorprendido de que el Dovahkiin de alguna manera lo hubiera golpeado desde la garganta del mundo, se sorprendió aún más al encontrar a un humano aferrado a la espada que lo había apuñalado, aferrándose a su vida. Gruñendo, harto y cansado de todos los mortales con los que había tenido que lidiar de esa manera, comenzó a aletear violentamente y a temblar en el aire incluso mientras volaba, tratando de desalojar a la molesta percha. Una sensación muy familiar brotó de las entrañas de Jaune, y luchó desesperadamente contra ella. No había venido hasta aquí, para ser detenido por su viejo enemigo, maldita sea. Tan rápido como pudo, antes de que su mareo pudiera vencerlo, sacó uno de los pergaminos que Serana le había dado, tratando de recordar cómo se lo había explicado.
Alduin tembló aún más violentamente al ver el pergamino, sin darse cuenta de lo que era, pero muy cauteloso después de su casi derrota. Jaune se aferró desesperadamente a su espada con una mano y comenzó a canalizar aura en el pergamino lo más rápido que pudo, gritando: «No te vas a escapar, lagarto demasiado grande». A medida que las llamas de color púrpura negruzco comenzaron a materializarse a su alrededor y Alduin comenzó a aletear tan fuerte como pudo, con la esperanza de escapar del hechizo, las náuseas finalmente alcanzaron niveles críticos, y Jaune no pudo evitar pensar en la bilis que subía por su garganta. A pesar del desafortunado nombre que Jan le había dado, en realidad no había vomitado tanto. A fin de cuentas, Jaune se encontró reflexionando con una risa autocrítica, mientras el pergamino gastado comenzaba a arder en su mano. La última vez había sido cuando había llegado por primera vez a Skyrim, y antes de eso había sido cuando había llegado por primera vez a Beacon, que también le había hecho ganarse el mismo apodo, casualmente. Y antes de eso, probablemente había sido cuando había ido a la boda de Sappron y Terra, en Argus. Luego, las llamas se cerraron a su alrededor, tragándose a los dos enemigos, y todo lo que Jaune podía concentrarse era en cómo su estómago se sentía como si se estuviera hundiendo y volando fuera de su boca. Muralla Sur de Argos, 3 meses después del triunfo, esto sopla. Coco Adel, líder del estimado equipo Kvi, se quejó en voz alta con un resoplido, mientras estaba sentada en su puesto en las paredes, mirando los mismos números y líneas en el monitor por 100ª vez. Cuando Argus se acercó a nosotros para ofrecernos tarifas premium, pensé que finalmente íbamos a ver algo de acción. Si supiera que nos iban a pagar para que nos aburriéramos hasta la saciedad, habría pedido el doble. Ahora, Coco, lo aburrido es bueno. Reprendió Yatsuashi Daichi desde un rincón de la habitación. Aburrido significa que no está pasando nada malo. Fox Alistair asintió sin decir palabra detrás de él, apoyando a Yatsuashi. Vamos. Coco no estaba convencido. Cuando Atlas te pide que los protejas de perturbaciones inexplicables, al menos esperas ver algo interesante. Es Atlas, para llorar en voz alta. Por ejemplo, ¿quién sabe qué tipo de tecnología dejó Iron Wood aún vagando por las ruinas de Mantle? Apóyame aquí, Boon. Lo único que Velvet Escarlatina pudo hacer fue suspirar ante las payasadas habituales de su líder. Honestamente, con los ataques de Green yendo por el camino que lo habían hecho desde que lo habían hecho los equipos Ruby y JNPR, fuera lo que fuera que tuvieran, hace 3 meses, la mayoría de los cazadores y cazadoras incluso tuvieron la suerte de tener trabajo. Sin embargo, sabía que discutir con Coco no tenía sentido, así que intentó cambiar de tema. Bueno, podría ser peor. Por cierto, ¿vieron el nuevo parque que abrió la semana pasada? Sí, el parque conmemorativo del arco de Jaune, ¿verdad? Replicó Coco, cayendo en el anzuelo. Vi una grabación del discurso de Nikos, de cuando lo anunció hace medio año. Nikos da un buen discurso. Fue la 4 veces campeona de Mistral. Yatsuashi intervino. Probablemente tiene algo de experiencia en dar discursos al público. Todavía no puedo creer que la familia de Cardin haya contribuido. Añadió Velvet con una risita, mirando hacia la ciudad, donde sabía que yacía cierta estatua. Ni siquiera sabía que estaba muerto, pensó Fox sombríamente, comunicándose telepáticamente con el resto de su equipo. El estado de ánimo en la sala inmediatamente se volvió incómodo. Finalmente, Coco admitió: sí, lo mismo aquí. Honestamente, todavía me siento mal por eso. Si Nikos no lo hubiera anunciado públicamente, no creo que hubiera sabido nunca que murió en Beacon, y mucho menos que murió impidiendo que esa perra Fal atacara a los Fuleats de evacuación, después de que ella matara a Ospin. Fue un día caótico y difícil para todos. Yatsuashi se defendió, incluso mientras las orejas de Velvet caían. Es impresionante que se haya enfrentado a un enemigo que mató al director, agregó Fox. No habría esperado tal hazaña de ningún estudiante de primer año, excepto tal vez de Pirra Nikos. Sí, Kip tenía una promesa. Coco estuvo de acuerdo. Probablemente podría haberme dado una carrera por mi dinero como el mejor líder de equipo en Beacon, si hubiera tenido más entrenamiento y experiencia. ¿Recuerdas la brecha?
¿Y el festival de Vital? Es difícil creer que su familia realmente se opuso a su decisión de unirse a Viacom, originalmente. Dijo Velvet, recordando uno de los otros discursos del anuncio del parque. Hablando de eso, si su familia estaba en contra de que se convirtiera en un cazador, ¿cómo se las arregló para ingresar a Viacom? Recuerdo haber escuchado a Winchester decir una vez que Jaune falsificó sus transcripciones en Viacom. Yatsuashi respondió con el ceño fruncido. Los cuatro lo pensaron por un momento, antes de descartar inmediatamente la posibilidad con una risa. La idea de que alguien sin ningún entrenamiento o experiencia, armado solo con transcripciones falsas, de alguna manera no solo había pasado la iniciación de Viacom, sino que llevó a su equipo recién formado a la victoria sobre un Deathstalker mientras lo hacía, y luego llevó a su equipo hasta la final en el Festival Vital, era simplemente absurda. Es difícil de creer que el viejo matón de Velvet ahora esté construyendo una estatua para Ark, si solía difundir ese tipo de tonterías. Respondió Coco, después de secarse las lágrimas de los ojos, antes de que una sonrisa apareciera en su rostro. Hablando de eso, ¿ustedes dos sabían que Velvet de aquí en realidad estaba un poco enamorada de Ark, después de que él logró que Cardin se alejara de ella? Coco. Gritó Velvet, con la cara enrojecida. Te lo dije, no fue así. Claro, seguro, Coco arrastró, con una sonrisa lo suficientemente amplia como para tragarse una alcantarilla entera. Ahora que lo mencionas, Winchester cesó de repente su intimidación. Yatsuashi notó, mientras pensaba en ello. Si no recuerdo mal, sucedió después de su excursión a Forever Fall. Fox no agregó nada. Su sonrisa y el movimiento de las cejas fueron suficiente respuesta. Yatsu. Velvet resopló e hizo un puchero, pero sabía que cualquier otra discusión solo empeoraría las cosas para ella. En cambio, siguiendo con lo que había funcionado antes, intentó cambiar de tema. De todos modos, hablando de rumores, ¿cuáles son los últimos rumores sobre lo que hicieron Ruby y JNPR? Lo que más me gusta sigue siendo que mataron a la reina de los Grimm. Coco volvió a caer en la trampa. Estoy bastante seguro de que eso es cierto, intervino Fox. Bueno, hicieran lo que hicieran, se podían sentir los terremotos desde Menagerie. Velvet estaba más que feliz de mantener la pelota rodando. Tal vez sería mejor si preguntáramos directamente a nuestros jóvenes. Sugirió Yatsuashi. Sí, Yats, es una buena idea. Coco dijo sarcásticamente, antes de continuar. Solo un pequeño problema. Nadie los ha visto ni oído hablar de ellos desde hace 3 meses. Incluso la madre de Nikos y la familia de Ark tuvieron que ser las que inauguraran oficialmente el parque. Además, los chismes jugosos y los rumores salvajes son mucho más divertidos. Fox tarareó en respuesta, mientras Yatsuashi luchaba contra el impulso de poner los ojos en blanco, considerándolo indigno y por debajo de él. Oh, tengo uno nuevo de la red CST. Dijo Velvet con entusiasmo. Al parecer alguien dice haber visto 2, de repente, una alarma de advertencia sonó desde una de las consolas y la habitación se bañó en rojo. El equipo KFI no perdió el tiempo, profesionales como eran, y mientras Fox y Yatsuashi se ponían de pie, agarrando sus armas, Velvet y Coco comenzaron a estudiar la consola frente a ellos, tratando de encontrar la causa de la alerta. Algo grande apareció de repente en los escáneres, a 10 millas de la ciudad. Informó Velvet. ¿Norte o sur? Preguntó Coco, ya conectando su pergamino con la base militar de Atlesian. Sur. Entonces no es un Leviatán ni ningún otro Sea Grimm. Coco frunció el ceño, antes de hacer una pausa y escuchar la charla de comunicación. Los atlesianos también informan que el mar está despejado. Podría ser una manada de Goliaths o una bandada de Nevermore, agrupados muy juntos. Sugirió Velvet, mirando la gran mancha roja en su pantalla. No parecía que se estuviera acercando o alejando de la ciudad por el momento. Podría ser, pero no lo creo. Coco negó con la cabeza. Los escáneres tienen un alcance de al menos 50 millas. Lo habríamos visto antes de que se acercara tanto.
Un grupo de Grimm lo suficientemente inteligentes como para organizar y engañar a nuestros escáneres, también sería lo suficientemente inteligente como para saber que deben mantenerse alejados de nuestras paredes. Señaló Yatsuashi. Especialmente después de lo que pasó hace 3 meses. Un excavador, tal vez, sugirió Fox. Los sismógrafos habrían captado algo tan grande excavando hacia la ciudad hace siglos. Coco rechazó la idea de su equipo. Espera, Atlas está luchando con un Bulead y algunos drones para comprobarlo. Equipo, quiero que estemos listos para movernos para cuando comiencen a transmitir sus feeds. Un tenso silencio llenó la habitación, a medida que los minutos pasaban lentamente. Fox probó en silencio el filo de sus espadas y Yatsuashi estiró sus extremidades, balanceando ligeramente sus brazos para aflojarlos. Mientras el Bulead pasaba por encima, flanqueada por algunos drones, Velvet revisaba silenciosamente su cámara, mientras Coco intentaba proyectar una imagen de confianza inquebrantable, mientras se sentaba en su silla y miraba una imagen en blanco, esperando que llegaran las primeras fotos y videos. Y si el resto de su equipo se dio cuenta de que Hyunduja estaba más cerca de lo que había estado antes, no lo comentaron. Finalmente, con una ráfaga de estática, la alimentación cobró vida. Coco solo pudo mirar sin palabras la imagen granulada en la pantalla, antes de quitarse las gafas de sol, solo para confirmar lo que estaba viendo con sus propios ojos. ¿Qué es?, preguntó Velvet, mirando por encima del hombro de Coco para echar un vistazo. El aliento de Yatsuashi se atascó en su garganta, mientras él también echaba un vistazo a las pantallas. ¿Qué pasa?, preguntó Fox, felizmente ignorante. Es un dragón, murmuró Yatsuashi con incredulidad. ¿Qué? Fox no pudo evitar exclamar, usando su voz real. Pensé que esa cosa todavía estaba petrificada por Beacon. Gritó Coco. Chicos, no creo que sea el mismo. Velvet sacó una imagen del dragón Grimm, de la caída, y la señaló. Mira, este es un poco más pequeño y elegante, tiene más picos y no tiene las mismas marcas de hueso blanco que tenía el de la caída. Bueno, al menos no tenemos que preguntarnos si Vale fue destruido de alguna manera en los últimos 5 minutos. Coco respiró aliviada. ¿Está haciendo algo?, preguntó Fox. Coco cambió la imagen ampliada a una transmisión de video en vivo, y después de estudiarla, y escuchar el tráfico de comunicaciones de Atlesian, respondió. No, solo está tirada en el suelo. Dicen que parece que está herido. El dragón de Beacon fue capaz de engendrar más Grimm de su sangre, ¿no? Yatsuashi señaló. Buen punto, Yats. Coco golpeó ligeramente el brazo de Yatsuashi. Tendremos que acordarnos de avisarles sobre eso. Esperemos que estas nuevas armas de polvo sean capaces de vaporizarlo por completo, pero si no, para eso estamos aquí. La figura del video cambió, ya que finalmente notó que el vehículo volaba sobre ella y lo grababa, y abrió la boca. Un torrente de fuego voló repentinamente hacia el Bulead, y rápidamente rodó por el aire, mientras su piloto golpeaba el joystick con fuerza, realizando desesperadamente maniobras evasivas. ¡Guau! ¿Viste eso?, exclamó Coco. Oh, lo siento, Fox. Fox simplemente puso los ojos en blanco y esperó una explicación. El dragón acaba de escupir fuego, gritó Velvet. El de Beacon no hizo eso. Es como si ese dragón Grimm y un leviatán o un Pheilon tuvieran un bebé. Coco estuvo de acuerdo, antes de estremecerse ante la idea. Esperemos que no tenga más trucos bajo la manga. Sin embargo, las esperanzas de Coco resultaron ser en vano, ya que rugió en el cielo una vez más, y los cielos de repente se volvieron rojos. El piloto, con su atención fija en el dragón que escupía fuego debajo de él, no pudo reaccionar a tiempo cuando los meteoros golpearon repentinamente su cabeza de toro desde arriba. La transmisión de video en vivo comenzó a alternar entre el suelo y el cielo, mientras la cámara comenzaba a caer salvajemente al suelo, antes de que la transmisión se cortara en una ráfaga de estática. La habitación se subió en un silencio horrorizado, mientras Coco levantaba la vista de los monitores y veía el cielo lloviendo fuego a lo lejos. ¿Qué demonios es eso?, murmuró finalmente Velvet, incapaz de apartar la mirada.
Coco se dio la vuelta cuando una ráfaga de charla atravesó su pergamino, y la escuchó sombríamente, antes de informar a su equipo. Atlas está lanzando algunos misiles de polvo contra él. Si falla, no necesitó terminar su frase. Todos sabían que eran los únicos cazadores y cazadoras apostados en las murallas en ese momento. No podemos dejar que llegue a la ciudad. Yatsuashi habló con determinación. Si lo hace en cualquier lugar cerca de la ciudad, nos encargaremos de ello, chicos. Coco tranquilizó a su equipo con una sonrisa arrogante y mucha más confianza de la que sentía. Después de todo, los equipos Ruby y JNPR pudieron detener a uno durante el otoño. Tenemos 3 años más de entrenamiento en la academia que ellos, y no tenemos a Colmillo Blanco, civiles u otros Grimm de los que preocuparse. El pergamino de Coco cobró vida una vez más, y le echó un vistazo rápido, antes de continuar. Atlas dice que están armando y apuntando sus misiles. Ahora carga y ganemos nuestra paga. Bueno, Coco, ¿querías emoción? Velvet volvió a llamar, ya corriendo hacia la bahía de vehículos junto con Fox y Yatsuashi. Que te jodan a ti también, Boon. Coco le lanzó un beso a su compañero de equipo Fauno con un dedo medio levantado, mientras seguía al resto de su equipo. Afortunadamente, aunque el dragón negro era capaz de causar muchos estragos, parecía contento de quedarse donde estaba, en los minutos que tardó el equipo Kvi en saltar al garaje y agarrar el Apcatlesian que Argus les había asignado. Al salir de la ciudad de Argus, corriendo por la puerta principal, los misiles volaron sobre sus cabezas, los propulsores silbando mientras trazaban trayectorias calculadas por computadora hacia el misterioso dragón Grimm, que había aparecido de repente de la nada. El equipo Kvi logró llegar a la cima de una colina cercana justo a tiempo para ver cómo los misiles alcanzaban al dragón. El dragón, que en ese momento parecía haberse entretenido haciendo estallar los drones restantes del cielo, notó que los proyectiles supersónicos se acercaban a él y le rugió. Dos cosas sucedieron a la vez. La ola, de lo que Coco solo podía suponer que era energía sónica, se estrelló contra los pocos misiles más cercanos, detonando algunos con su impacto y dispersando a los demás fuera de curso, de modo que explotaron a su alrededor. Los misiles restantes, sin embargo, se estrellaron contra su flanco, antes de explotar. Impacto directo en el blanco. Coco informó en su pergamino, mientras un silencio espeluznante llenaba el campo después de las explosiones, y miraba fijamente la enorme nube de humo y polvo. Las térmicas no sirven para nada, exclamó Velvet, mirando a través de su cámara modificada. El lugar de la explosión está demasiado caliente. Deberíamos entrar a investigar. Yatsuashi sugirió, incluso cuando Fox no estaba de acuerdo detrás de él, reacio a abandonar la comodidad y la seguridad de su vehículo blindado de transporte de personal. Un gemido bajo y agudo se originó repentinamente desde el punto de impacto, y el humo alrededor del sitio se disipó repentinamente, barrido en un instante. El dragón negro estaba ahora de pie sobre sus patas traseras, con las enormes alas extendidas, mirando a la ciudad, en la dirección de donde habían venido los misiles. Rugió una vez en desafío y comenzó a batir sus alas, elevándose lentamente. Target sigue siendo móvil, gritó Coco en su pergamino. Y esas alas no son para mostrar. Algo parece estar mal, murmuró Yatsuashi, incluso mientras se subía a la torreta del APC. Mirando más de cerca al dragón, finalmente se dio cuenta de lo que le estaba molestando tanto. El dragón está sangrando. Sangre roja. Los Grimm no sangran. Velvet señaló lo obvio, incluso mientras tomaba otra foto. No importa, dijo Coco, llamando la atención de su equipo. Ya sea un Grimm, uno de los proyectos científicos de Atlas, o un alienígena maldito va a destruir Argus si no lo detenemos. Vamos, equipo, es hora de mostrarle a Argus cuánto mejores somos que los nuevos y brillantes juguetes de Atlas. Y Atlas llama su atención. Yatsuashi obedeció, aunque con mucha menos bravuconería que su líder de equipo, mientras comenzaba a disparar al dragón. Una pequeña parte de él se preguntó si la criatura era inteligente, si habría atacado si no hubiera sido provocada primero, antes de negar con la cabeza.
Había atacado inmediatamente a Bulead, e incluso si se sentía amenazado, había una ciudad llena de gente a la que se dirigía. Él no permitiría que ocurriera otra caída. Koko lo colgaría por las pelotas si lo hiciera. Buenos golpes, Yatsu. Gritó Velvet, observando el objetivo, antes de fruncir el ceño a través de su cámara. Ninguna de sus balas parecía estar sacando sangre, o haciendo algo para frenar al dragón. Sin embargo, logró llamar la atención del dragón, que rugió mientras se volvía lentamente hacia ellos. Koko. Velvet señaló innecesariamente lo obvio. En ello. Koko le gritó, ya pisando el acelerador, y el vehículo bajó la colina a toda velocidad, alejándose de la ciudad lo más rápido que pudo. ¿Cuál es el plan?, preguntó Fox telepáticamente, entre gemidos, mientras lo rebotaban por el interior del vehículo. Si no podemos derribarlo, lo alejaremos de Argus, durante el tiempo que el AC nos lleve. Koko respondió, asegurándose de que el resto de su equipo pudiera escuchar su plan. Si es necesario, abandonaremos el vehículo e intentaremos perderlo en el bosque. Eso debería darle a Argus tiempo suficiente para pedir más ayuda. Yatsuashi frunció el ceño, mientras continuaba acribillándolo con balas, que parecían hacer poco más que cortar sus escamas. Creo que la segunda opción parece cada vez más probable, Koko. Oye, no te atrevas a comparar eso con mi Hyandugha. Koko contraatacó. Creo que se refería a los misiles Dust, Koko, defendió Fox. Lo sé. Yatsuashi se salvó de tener que responder cuando el dragón se abalanzó sobre ellos, con la boca abierta, y se vio obligado a esconderse detrás del techo blindado del portaaviones, cuando una ola de escarcha cubrió repentinamente el vehículo. Él también puede respirar hielo. Gritó Velvet con incredulidad. ¿Qué nombre de Oum es esta cosa? Al menos esto es un AP atlesiano. Koko respiró aliviada, ya que el vehículo seguía moviéndose como ella indicaba. Si hubiera sido uno de los autos o motos de Vale, probablemente las heladas los habrían dejado inmóviles. El dragón se dio cuenta de que seguían en movimiento, mientras se daba la vuelta, y rugió y se inclinó, preparándose para otra carrera. Koko inmediatamente giró el volante y el vehículo de grado militar, diseñado para situaciones de combate estresantes, giró sobre sí mismo y comenzó a dirigirse al bosque cercano. Veamos cómo maneja el lagarto los árboles. Gritó Koko. ¿Y nosotros?, señaló Velvet, mirando el denso bosque hacia el que corrían, y Yatsuashi y Fox tragaron saliva y se prepararon para el impacto. Resultó que la respuesta fue que el dragón negro manejaba los árboles mucho mejor que un AP atlesiano, ya que el equipo Kvi rebotaba sobre las raíces y zigzagueaba desesperadamente alrededor de los árboles, mientras que el dragón que los perseguía furiosamente simplemente se abría camino a través del bosque. Cada árbol era poco más que un badén que atravesaba. Finalmente, la suerte del equipo Kvi se acabó, y rebotaron en el ángulo equivocado, volcando el vehículo en el aire, y aterrizó de costado. Fox se metió por la escotilla del artillero, mientras Velvet y Koko se arrastraban por el parabrisas roto. Yatsuashi, un poco demasiado grande para usarlo cómodamente, optó por forzar la puerta para abrirla, antes de levantarse y salir del vehículo. El dragón negro simplemente se cernía sobre ellos y el AP caído, mirándolos con curiosidad, mientras el equipo Kvi se reagrupaba instintivamente alrededor de Koko. Koko Adel, negándose a mostrar signos de miedo, se cruzó de brazos y miró al dragón negro. Koko, ¿era realmente la mejor idea, estar en un bosque con un dragón que escupía fuego?, señaló Velvet, mientras Yatsuashi sacaba Fulcrum, y Fox levantó los brazos, colocando los codos de Sharp Retribution frente a él. Para su sorpresa, el dragón negro en realidad se rió. Interesante. Más Hor Conceal radiante. ¿El dragón acaba de hablar?, preguntó Velvet. Fox asintió sin decir palabra. Esto no es Grimm, observó Yatsuashi. Espero que proporciones un deporte mejor que el anterior. El dragón negro retumbó, rugiendo hacia ellos. Koko apretó los puños, solo capaz de interpretar las palabras del dragón como una burla, por la muerte del piloto de Bulead y la ineficacia de los misiles.
balanceando su bolso hacia abajo, activó los mecanismos de cambio de mecha dentro y, con un zumbido y múltiples chasquidos, se transformó en una ametralladora. Preparándose, mientras abría la boca, se permitió una burla, para animarse a sí misma y a sus compañeros de equipo. Te metiste con la ciudad equivocada. Prepárense para morir. Coco apretó el gatillo antes de que pudiera escupir fuego, o hielo, o invocar más meteoros, y el dragón rugió de dolor cuando cientos de proyectiles lo rompieron repentinamente, detonando contra sus escamas y arrancando trozos de piel gruesa, y poco más. Velvet también usó su cámara para crear una réplica Arclight de la ametralladora de Coco, y aunque carecía de la apariencia de Coco para mejorar sus balas, tenía sentidos más agudos que su líder. Recordando las heridas sangrantes en su costado, corrió hacia un lado, antes de descargar su copia de Gianduja en él. El dragón rugió de dolor, y una ola de fuego fue lanzada en su dirección general, que Yatsuashi rápidamente ahuyentó, con su enorme espada. Al darse cuenta de que, a diferencia de su origen, las balas de polvo eran mucho más poderosas que las meras flechas, y el simple hecho de flotar lo convertía en un objetivo masivo, el dragón negro comenzó a abalanzarse sobre ellos, con la esperanza de dispersarlos o incluso de eliminar a uno. El equipo Kvi no permitiría que se saliera con la suya tan fácilmente. El gigante del equipo Kvi una vez más saltó hacia adelante, mientras Velvet y Coco continuaban disparando al dragón, y se balanceó horizontalmente hacia el dragón mientras se abalanzaba sobre él. Yatsuashi Daichi era fuerte, incluso antes de mejorarse a sí mismo con aura, y lo había hecho muchas veces antes. Sus columpios podían agrietar el cemento y derribar incluso a los Goliath sin moverse, si primero se hubiera preparado adecuadamente. Cuando Fulcrum golpeó el hocico del dragón, una dolorosa sacudida recorrió sus brazos, y se sintió como si hubiera blandido un bate contra una montaña. En lugar de simplemente cambiar el impulso del dragón contra sí mismo, Yatsuashi se vio obligado a retroceder, mientras el dragón avanzaba implacablemente, embistiendo sus defensas. Pero les había comprado un momento. Fox saltó rápidamente de sus grandes compañeros de equipo y aterrizó en el hocico del dragón. Corrió hacia adelante, corriendo a lo largo de su cabeza, antes de patear su cabeza. Volteando y retorciéndose en el aire, recogió a Aura en sus palmas, antes de caer hacia el dragón, balanceando sus palmas hacia adelante. La onda de choque potenciada por el aura, que había hecho que una ursa explotara como un globo durante la brecha, simplemente hizo que el dragón tosiera y sangrara por la nariz. Yatsuashi, incapaz de seguir el ritmo de la carga del dragón por más tiempo, fue enviado volando hacia un árbol cercano. El dragón, ahora en el suelo, comenzó a mover su hocico, tratando de desalojar a Fox, quien rápidamente saltó de su cabeza y corrió por su cuello, inclinándose hacia adelante con su cuerpo bajado de modo que arrastró las hojas de los codos de su arma contra la piel del dragón. Hizo poco más que hacerle cosquillas al dragón, que ignoró la ligera sensación de rastrillo contra sus escamas para volverse hacia los dos artilleros. De repente, levantó la cabeza, como si algo más le hubiera llamado la atención, y gruñó. Ninguno de ellos conocía bien a los dragones, pero si tuvieran que atribuirle una emoción en ese momento, habría sido odio. Alejando su cuerpo del equipo Kvi, ignorando por completo las balas ahora, comenzó a batir sus alas una vez más. Fox saltó de su cola justo cuando despegó. Así es, será mejor que corras. Coco le gritó a la forma del dragón que se retiraba, todavía disparándole algunas rondas. Velvet simplemente descartó su copia de Gianduja, y fue a ayudar a Yatsuashi a levantarse. ¿Y qué hay de la ciudad?, preguntó Fox, mientras se sacudía el polvo y palpaba los bordes desafilados y desgastados de sus espadas. Va en la dirección equivocada. Coco negó con la cabeza. ¿A dónde va?, se preguntó Velvet. No sé, pero vamos a averiguarlo, ordenó Coco. Como mínimo, deberíamos seguir sus movimientos para Argus. Yats, ¿crees que puedes voltear el ACK? Yatsuashi echó un vistazo al vehículo blindado destrozado y la miró fijamente. Bueno, supongo que estamos caminando entonces.
colina sin nombre, 11 millas al sur de Argus. Hace 3 minutos, Jaune miró fijamente el cielo despejado frente a él e intentó moverse con cautela, antes de hacer una mueca al sentir que una docena de moretones se le presentaban. Al menos no se despertaba vomitando de nuevo. Eso fue un plus, aunque solo era porque ya se había vaciado el estómago, mientras caía. Al girar la cabeza, respiró aliviado. Al menos su espada seguía a su lado. Gracias aún por las pequeñas misericordias. Sentado, siseando de dolor, miró a su alrededor y gritó: «Jan. Serana». No hubo respuesta. Y tampoco parecía que estuviera en la cima de una montaña. Bien. Parecía que el hechizo de Serana no había funcionado, entonces. Para ser justos, ella había dicho que no estaba probado, pero en el calor del momento, era lo único que se le ocurría para que Alduin volviera con Jan. ¿Dónde estaba, de todos modos? Al observar más de cerca su entorno, se encontró en una colina en la base de una montaña, con bosques nevados a su alrededor, y a lo lejos, solo podía distinguir humo, así como una pared. ¿No había ido Carrera Blanca en la otra dirección? Jaune se puso en pie lentamente y reflexionó sobre esta nueva información. Parecía que el hechizo de Serana había funcionado después de todo. Él solo, sobrepasar. Pero, ¿dónde estaba Alduin, entonces? Lo último que recordaba era que había estado vomitando mientras las llamas los envolvían, y la oleada de náuseas le había hecho caer de Alduin, lo que, suponía, lo separaba. La adrenalina se disparó a través de su sistema, y toda la desorientación y el dolor retrocedieron inmediatamente al fondo de su mente. Alduin no estaba con él. A lo lejos había una ciudad amurallada. Y de ella salía humo. Acababa de causar otro Elgen. Otra caída. Agarrando su espada con fuerza, comenzó a correr hacia la ciudad, tratando de idear un plan. No tenía a Jan ni a Dragonrend, y aunque le resultaba inquietante estar solo por primera vez en mucho tiempo, tenía que lidiar con preocupaciones más urgentes. Su principal prioridad tenía que ser alejar a Alduin de la ciudad. Dudaba que pudiera derrotar a Alduin por sí mismo, no cuando habían fracasado incluso con Jan y Serana. Todavía le quedaba un pergamino más. Idealmente, podría usarlo para teletransportar a Alduin a Jan, esta vez, pero honestamente se conformaría con cualquier lugar sin gente. Y, si no lograba llevar a Alduin a Jan, aún podía intentar ahuyentar a Alduin. Alduin todavía estaba herido y, después de todo, había estado tratando de escapar. No le sentaba bien dejar que el dragón potencialmente devorara las almas de los muertos, pero aún así sería mejor que quemar los cuerpos de los vivos. Ahora, solo tenía que encontrar la manera de atraer a Alduin hacia él. Rápidamente, ¿qué sabía sobre Alduin y los dragones? Sentidos muy agudos, inteligentes, y muy arrogante. Nunca había visto a un dragón huir de una batalla, antes de Alduin. La mayoría de ellos nunca se echaron atrás ante un desafío. Otra idea estúpida me vino a la mente. Bueno, al menos no era tan estúpido como volar por los aires en una caída incontrolada después del presagio del apocalipsis. Al llegar a la cima de una colina cercana, se detuvo un momento, recuperando el aliento. Ociosamente, recordó cuando los Barbas Grises habían hecho esto, llamando a Jan, en su primer día en Esquilín. Tal vez ser sangre de dragón tuvo más influencia en Jan de lo que se había dado cuenta. Colocando su espada en el suelo por un momento, respiró hondo y se tapó la boca con las manos, antes de intentar canalizar el aura en su garganta mientras gritaba: «Alduin». Por supuesto, el suelo no retumbó cuando su voz pasó. Por supuesto, la tierra no tembló al tocar su voz. Pero de lo que Jaune no se había dado cuenta era de que todas las veces que había canalizado aura en Jan, esencialmente había estado frotando almas con ella. Y su alma de dragón era muy pegajosa. Un poco de ella también se le había contagiado, ya que sus almas se habían entrelazado, y aunque no era suficiente para influir en él, para darle la misma capacidad de gritar naturalmente que ella lo hacía, le dio a su voz algo de poder, algo de fuerza. Lo suficiente para llamar la atención de cierto dragón, a pocos kilómetros de distancia. Jaune se estaba preparando para gritar el nombre de Alduin por segunda vez, cuando vio al dragón negro volando hacia él, emergiendo de detrás de otra colina.
no perdió el tiempo, y cogió su espada con una mano mientras la otra agarraba su vaina, antes de moverla a su configuración de escudo. Alduin se detuvo justo delante de él y le preguntó: ¿Qué has hecho, tonto Jor? Jaune ignoró al dragón, no queriendo revelar la existencia del hechizo de Serana, y en su lugar golpeó su espada contra su escudo, y se burló: «Baja aquí, cobarde». Palabras valientes, Jor, pero no tienes a tu Dovahkiin para protegerte esta vez. Rugió Alduin al audaz mortal. Y sin embargo, no soy yo el que tiene demasiado miedo de enfrentar a su enemigo de frente. Eso lo hizo. Con un rugido furioso, Alduin comenzó a correr directamente hacia Jaune, escupiendo fuego. Inesperadamente, Jaune envainó su escudo, agarró su espada con las dos manos y canalizó su aura en la hoja, concentrándose en el hielo, la nieve, la escarcha, el frío, antes de apuñalarla en la nieve. El encantamiento del caos dentro de su espada reaccionó a su aura y su intención, y un muro de hielo se elevó repentinamente del suelo, bloqueando tanto las llamas como Alduin, quien rompió el hielo mientras se estrellaba contra él a toda velocidad. Alduin se levantó y gritó al cielo, obligando a Jaune a esquivar mientras los meteoros comenzaban a llover desde los cielos rojos sobre él. Jaune se obligó a concentrarse en la defensa, bloqueando y esquivando las rocas que caían, incluso mientras vigilaba a Alduin, esperando su momento. Si fallaba, el dragón causaría estragos inimaginables. Y de todos modos, solo necesitaba una oportunidad. Finalmente, Alduin, al ver a Jaune alejarse de un impacto de meteorito particularmente cercano, vio su oportunidad y se abalanzó sobre el insolente humano mientras estaba en el suelo, en ese breve momento de impotencia. Jaune se obligó a aceptar el golpe, sabiendo que Pirra, Ruby y Yam lo habrían matado por su próxima gran idea. Alduin comenzó a despegar con Jaune en su boca, y mientras las mandíbulas de Alduin se cerraban a su alrededor, tratando de aplastar y lacerar a su presa, el aura de Jaune se encendió y una luz blanca familiar brilló alrededor de su cuerpo. Toda la fuerza con la que Alduin había estado aplastando a Jaune se volvió repentinamente hacia afuera, en una explosión de luz y energía que obligó momentáneamente a Alduin a abrir la boca. No desaprovechó la oportunidad. Mientras su aura brillaba y parpadeaba a su alrededor, se obligó a concentrarse. Primero, espada, fuego. La hoja de hueso de dragón sobrecalentada cortó la piel de Alduin como un cuchillo caliente a través de la mantequilla, mientras Jaune la apuñalaba en su hocico, antes de aferrarse a su vida. Alduin comenzó a negar con la cabeza, rugiendo de dolor, tratando de desalojar una vez más a la plaga. Al necesitar su otra mano libre, Jaune no tuvo más remedio que morder a Alduin en la nariz, para mantener un segundo punto de contacto, antes de meter la mano en su bolsillo. A continuación, espada, rayo. Alduin tembló y convulsionó, mientras el rayo fluía directamente hacia su cuerpo, aturdiéndolo y deteniendo su ascenso. Cuando los dos comenzaron a caer hacia el suelo, Jaune sacó el pergamino de Serana. Por último, desplácese hacia atrás. A medida que la vista de Jaune cambiaba rápidamente entre el cielo y la tierra, canalizó toda el aura que pudo en ella, y obligó a su mente a concentrarse, a aprovechar la idea de enviar a Alduin de regreso, lejos de la ciudad. El aura de Jaune, que había soportado todo lo que Skyrim le había lanzado en los últimos 2 meses, finalmente se agotó, y el brillo blanco a su alrededor explotó en innumerables partículas de luz. Mareado, exhausto, sufriendo de un agotamiento extremo del aura, y ahora sangrando a medida que los dientes a su alrededor comenzaban a cortarlo, Jaune sintió que su fuerza se desvanecía. A medida que las llamas negras y púrpuras estallaban alrededor de Alduin, Jaune sonrió débilmente, triunfalmente, antes de que finalmente perdiera su control sobre el dragón negro. Cuando las llamas envolvieron a los dos, tragándolos enteros, la espada de Jaune se deslizó fuera del cuerpo del dragón, ya que Jaune estaba demasiado débil para mantenerla hundida. Jaune, físicamente incapaz de soltar su agarre mortal de su espada, fue arrastrado junto con ella, y cayó al vacío con su espada, lejos de Alduin. Centro de mando de Argus, 3 horas después del ataque. Detesto el papeleo, exclamó Coco frustrada, mientras golpeaba una pila de papeles sobre el escritorio.
Argus y la base atlesiana habían exigido que todos y cada uno de ellos se completaran, por triplicado, lo antes posible, desde un formulario de solicitud para un nuevo vehículo, hasta una revisión del rendimiento de su vehículo anterior, incluida la forma en que había sido desmantelado, hasta solicitudes de relatos de testigos oculares de todo su equipo sobre qué diablos había sucedido. Pensé que habíamos terminado con esta mierda cuando nos graduamos de Shade. Coco continuó gimiendo, mientras miraba la pila como si hubiera llamado a su atuendo pasado de moda. Podría ser peor, se rió Velvet, incluso mientras se consideraba afortunada de que Coco fuera su líder. Coco, con todo su orgullo, se negó a ser nada menos que la mejor líder de equipo que podía ser para el equipo XFLY. Al menos no tenemos que escuchar al profesor Port. Ajá. Bueno, este informe sin duda va a sonar como uno de los cuentos de Port. Coco se echó a reír, antes de que se le ocurriera un pensamiento, y se estremeció. ¿Te imaginas si Port hubiera sido el que hubiera luchado contra el dragón? Estoy seguro de que lo sabríamos, aunque solo fuera porque nunca dejaría de hablar de ello. ¿Cómo lo sabremos? Estaríamos dormidos todo el tiempo. Hablando de eso, de todos modos, ¿quién era ese tipo, luchando contra el dragón? No sé, admitió Velvet. Habían salido del bosque y se habían colocado en un buen punto de vista, justo a tiempo para ver cómo el dragón agarraba a un cazador con la boca, mientras rodaba fuera del camino de un meteorito. Luego un destello blanco, y de repente estaba apuñalando al dragón, antes de que las llamas púrpuras los envolvieran. Fox y Yatsu podrían haber notado algo que nos perdimos. Sí, es posible que lo hayan hecho. Coco estuvo de acuerdo, antes de aplastar algo que esperaba barato en su mano. Lástima que esos dos fueran lo suficientemente inteligentes como para huir antes del interrogatorio, con el argumento de que necesitaban reparar sus armas. Velvet suspiró, maldiciendo su suerte, antes de murmurar. Creo que nunca antes había visto a Fulcrum doblarse de esa manera. Coco se limitó a negar con la cabeza, antes de sacar su pergamino y descargar las imágenes grabadas de sus gafas de sol. Velvet, al ver a su líder en modo de trabajo, optó por sacar su cámara, revisar las fotos que había tomado de la batalla y anotar el orden de batalla tal como lo recordaba. La pareja trabajó en un silencio agradable, a medida que pasaba el tiempo, con las únicas interrupciones en su trabajo cuando Fox y Yatsuashi regresaron. Afortunadamente para ellos, llegaron con café, por lo que Coco los dejó vivir, aunque los presionó para que la ayudaran a estudiar las imágenes. Eventualmente, cuando llegaron al final de su encuentro con el dragón, Coco habló. Todavía no lo entiendo. ¿Por qué el dragón se escapó de repente? Parecía como si escuchara algo que le llamó la atención. Yatsuashi observó, rebobinando las imágenes. ¿Ves cómo de repente ladeó la cabeza hacia un lado? Coco se limitó a tararear de acuerdo, antes de volverse hacia Fox. ¿Sentiste algo, Fox? Fox lo pensó por un momento, antes de negar con la cabeza. Sus sentidos potenciados por el aura no habían captado nada notable, aunque era posible que el dragón lo hubiera distraído demasiado. Coco se limitó a suspirar, antes de tocar el hombro de Velvet, mientras estudiaba uno de sus cuadros. Oye, Velvet, ¿tienes algo hasta ahora? En realidad no, Velvet negó con la cabeza. Algo en el misterioso cazador me está molestando, pero simplemente no puedo ubicarlo. Vamos a intercambiar. Sugirió Coco. Tienes los mejores oídos. Velvet aceptó la oferta de Coco y le entregó la imagen más clara que tenía mientras Coco subía las imágenes al pergamino de Velvet. El equipo estudió su material respectivo, Velvet forzando sus oídos mientras escuchaba al dragón retirarse repentinamente, mientras que Coco congeló el video que estaba viendo y sacó una imagen fija, antes de compararlo con la imagen de Velvet. Sí, hay algo familiar de él, admitió Coco, mientras miraba fijamente las dos imágenes. Yatsuashi frunció el ceño, mientras lo estudiaba junto a su líder, antes de que algo le viniera a la mente. Se alejó con la imagen, sacó su pergamino y llamó a la función de búsqueda. Los oídos de Velvet se agudizaron de repente, cuando escuchó un ruido, justo antes de que el dragón se alejara. Era débil, tan débil que casi había sido ahogado por todo el ruido de fondo,
pero sus orejas de conejo fueron capaces de captarlo. Haciendo una pausa en el video, reprodujo esa sección y forzó los oídos, tratando de distinguir el ruido. Ella se quedó quieta, mientras la voz llegaba a su equipo. Esa voz. Ella lo reconoció. No sabía dónde, pero sabía que lo había oído antes. Coco, mientras tanto, le había cedido el trabajo de fotografía a Yatsuashi, y estaba estudiando el final de las imágenes. Esas llamas púrpuras, ¿es una apariencia o algo así? ¿Y qué hace? Murmuró Coco, preguntándose si podrían averiguar la identidad del hombre por sus acciones. Al fin y al cabo, hiciera lo que hiciera, había hecho desaparecer al dragón. Si era una semblanza, era una maldita mente poderosa, y por lo tanto debería haber sido conocida por alguien. Creo que tengo algo. Dijo Yatsuashi, rebobinando el video de repente. ¡Yats! La protesta de Coco murió en su garganta, cuando Yatsuashi le mostró la foto de Velvet, el alambique que había tomado anteriormente, y la imagen que había buscado, del parque conmemorativo del arco de Jaune. ¿Es eso? Alto Rotgar, 30 minutos después de volver de Soundgarden, tu hechizo funcionó. Jan golpeó la mesa frente a Serana y declaró en voz alta. Me alegro de verte a ti también, Jan. Serana respondió con indiferencia, insegura de a qué se refería su amiga. Luego parpadeó y señaló con incredulidad. ¿Ya has vuelto de Soundgarden? No ha pasado ni una hora. Tu hechizo funcionó. Repitió Jan lentamente. Vomit Boy está vivo, y tu hechizo lo envió a él y al Duina Remnant. Espera, ¿qué? Gritó Serana, poniéndose en pie de un salto. ¿Pero cómo? No debería ser posible. El hechizo no debería ser capaz de hacer que uno pase más allá de Aetherius. ¿Cómo lo sabes? Me lo dijo Alduin. Jan respondió sombríamente. Jaune los llevó a un mundo diferente, Alduin luchó contra algunos nativos, luego Jaune se batió en duelo contra él. La última vez que Alduin supo de Jaune, volvió a caer, mientras devolvía a Alduin a Skilin. ¿Y estás seguro de esto? Alduin no miente. Dijo Jan, recordando lo que Paarthurnax le había dicho. Las mentiras y el engaño están por debajo de él, eso es lo que me dijeron los dragones. Serana sintió en señal de comprensión. Tenía sentido, de una manera extraña. ¿Y qué le pasó a Alduin después de eso? No sé, no me importa. Jan se encogió de hombros con impaciencia. Le di el golpe mortal, pero su cuerpo fue absorbido por el cielo antes de que pudiera absorber su alma. De todos modos, ¿puedes lanzar el hechizo una vez más? Jan, Serana respondió con dulzura, tratando de suavizar el golpe. No puedo. Entonces, ¿qué pasa con Vomit Boy? Los ojos de Jan brillaron peligrosamente, solo capaz de imaginar a un Jaune caído, indefenso, malherido. Jan, no tengo la magia para hacerlo. Nadie lo hace. Explicó Serana apresuradamente. Ni siquiera debería haber sido posible lanzar ese hechizo con el esfuerzo de una sola persona. ¿Cuánto tiempo tardarás en hacer una versión mejorada de él? Preguntó Jan. Podría llevar años. Décadas, incluso. Señaló Serana. Mi padre no era el mejor erudito. Mi madre y yo apenas podemos descifrar sus notas. ¿Y si tuvieras ayuda? La mente de Jan estaba acelerada, tratando de pensar en alguna forma de replicar los efectos del hechizo. ¿Ayuda? ¿De quién? ¿La Guardia del Alba? ¿Los compañeros? Serana se burló con escepticismo. Jan resopló de frustración. A Jaune se le habría ocurrido algo. Algo hizo clic en su mente. Hechizos. Rollos. Pergamino antiguo. Jan recordó cómo habían conseguido el pergamino antiguo, el que finalmente había usado para aprender desgarro de dragón. Hola, Serana. Jan comenzó, y Serana tragó saliva, temerosa de las siguientes palabras de Jan. ¿Recuerdas cómo nos hacíamos pasar por futuros estudiantes en el colegio de Hibernalia? Nota del autor. Ayuda, el hada de la trama no me dejará en paz. Sin embargo, hablando en serio, con este capítulo llegamos al final de la parte de la historia de The Elder Scrolls.
Ahora, si fuera un autor inteligente, probablemente terminaría esta historia con la sección de The Elder Scrolls, y haría el siguiente mundo como su propia historia separada, aunque solo sea porque ayudaría a catalogarlo en la sección cruzada. Pero prefiero mantener todo autónomo, así que cuando este arco esté terminado, continuaré esta historia aquí. ¿Sabes? Me di cuenta de que Alduin recibe mucho daño en la cabeza a lo largo de este capítulo. Para ser justos, con su tamaño, su cabeza es un gran objetivo. Es el final más peligroso, el que usa para morder, agarrar y escupir fuego, y hielo, y hacer llover meteoritos del cielo. Cualquiera apuntaría a su cabeza si pudiera. Y sí, eché un vistazo a la batalla final de Jan con Alduin. Para ser justos, en lo que respecta a Jan, a ella no le importa la batalla. Ella solo se preocupa por vencer a Alduin para poder averiguar qué le pasó a Jaune. Y su sección está destinada a reflejar eso. El equipo Kvi fue desafiante para escribir. No hay mucho sobre ellos, especialmente en lo que respecta al diálogo de las primeras 3 temporadas. Tuve que trabajar con parte del material complementario. Y no, ni siquiera yo estoy seguro de si Velvet realmente estaba enamorada de Jaune. Es muy posible que Coco y Yatsu solo se estuvieran burlando de ella, de la manera en que los amigos cercanos se lanzan mierda entre sí a veces. Lo dejo deliberadamente ambiguo porque no sé la respuesta. Y Team Kvi es un equipo de Huntsman. Son mercenarios coloridos, no soldados profesionales. Antes de que nadie se queje de que su diálogo es demasiado informal. Además, mientras que el equipo Kvi puede estar formado por Huntsmen y Huntresses completamente entrenados, Alduin y Steel Alduin. En términos de juego, es directamente invencible a menos que esté bajo los efectos de Dragonrend. En esta historia, lo modifiqué ligeramente, para que sea más como si tuviera una resistencia al daño absurda y capacidades regenerativas a menos que se use Dragonrend. De esa manera, puede ser lastimado, incluso puede ser lastimado, pero es casi imposible que algo en Remnant lo mate, a menos que haya sido destruido a nivel atómico. Y su alma probablemente aún sobreviviría. Además, nadie sabe lo que sucedió durante el triunfo, excepto las personas presentes para él. Los equipos Ruby y JNPR no se han visto desde entonces. ¿Se han ido? ¿Están ocupados? Solo yo sé la respuesta. Y sí, el equipo Kvi ahora sabe que Jaune está vivo. ¿Cómo reaccionarán? ¿Se lo dirán a Argus y comenzarán una investigación sobre el arco de Jaune? ¿Se volverán locos por la conspiración y asumirán que Atlas hizo un clon de Jaune Arc? ¿Quién sabe también? Y, supongo que hace tiempo que no enchufo mi coffee, Supongo que el clímax de cada arco sería un buen lugar para hacerlo. Traducción a Sunifasga Sehul, no temo a los fantasmas mortales Sil, alma balano corón, digno oponente.